Bueno, en este video vamos a tratar de aclarar todas las dudas respecto a los circuitos de notificación. ¿Qué es lo que conectamos en los circuitos de notificación? ¿Cuántos dispositivos podemos conectar en un circuito de notificación? ¿Cuál es la distancia máxima a la que se puede conectar un dispositivo en un circuito de notificación? Ahora, los circuitos de notificación en el panel Bosch FPD7024 son dos y están etiquetados como NAC 1 y NAC 2. Los circuitos de notificación son supervisados. Cuando decimos que un circuito es supervisado, significa que el tablero está siempre censando en caso de que se presente algún fallo. ¿Cómo censa o qué es lo que censa nuestro tablero para determinar si es que hay un fallo? Lo que censa es una resistencia de fin de línea. Si observamos aquí en nuestro gráfico, podemos observar que en el circuito de notificación número 2, NAC 2, está conectada una resistencia de fin de línea. Aún así, no haya ninguna luz estroboscópica conectada. Mientras que en el circuito de notificación 1 están conectadas dos luces estroboscópicas, una a continuación de otra. Entonces, en el final, en la última luz estroboscópica, nosotros podemos conectar la resistencia de fin de línea. Vamos a ver un ejemplo también de qué es lo que cómo es lo que no debemos conectar a las luces. Este caso sería el correcto. Una luz a continuación de otra y la resistencia de fin de línea al final. Entonces, nuestro panel lo que censa para determinar si nuestro circuito está bien es la resistencia de fin de línea que debería estar conectado entre los terminales IN y C. Yo en este caso la he dibujado aquí afuera solo por indicar que si esta luz de aquí es la última, la conectamos a la resistencia. Caso contrario, si no es nuestra última luz estroboscópica, podemos continuar conectando más luces y la resistencia iría al final, en la última luz. Ahora, suponiendo que aquí en esta parte hubiese un fallo y se cortara el cable, nuestro panel dejaría de ver a la resistencia de fin de línea y nos notificaría en la pantalla que el circuito de notificación se encuentra abierto. De la misma forma, el buzzer que tiene el panel también empezaría a generar unos bips indicando el problema. Ahora, esta es la manera en la que no deberíamos conectar las luces estroboscópicas. Aquí en esta parte he realizado una conexión en paralelo. Entonces, si tengo un paralelo, yo debería cerrar con una resistencia de fin de línea aquí y aquí. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué pierde eficiencia o no es recomendable realizar este tipo de conexión? Suponiendo que hubiera un fallo en esta parte y se rompiera el cable y dejara de funcionar esta luz estroboscópica de aquí, el panel no notificaría ningún error debido a que nuestro panel seguiría observando la resistencia de fin de línea de este ramal de acá. Entonces tendríamos un error que no es observable por el panel. Igualmente, si el corte fuera en esta etapa de acá, nuestro panel tampoco generaría un mensaje de error, ya que continuaría viendo la resistencia de fin de línea de esta etapa. Entonces, por eso es que debemos conectar las luces estroboscópicas una a continuación de otra, no en circuitos paralelos. Como aclaración, también podemos decir que nuestras
luces de aquí en realidad tienen incluida la sirena. Son luces y sirenas al mismo tiempo. Tiene luz y sirena. En el circuito de notificación nosotros podemos conectar solo sirenas, solo luces, o como en nuestro caso una sirena y una luz, que es al mismo tiempo un solo equipo. Una vez comprendido qué es lo que es un circuito supervisado, pasamos a entender cuántas luces puedo yo conectar. Entonces, para determinar cuántas luces puedo yo conectar, debo saber dos cosas: cuál es la corriente máxima que me entrega mi panel y cuál es la corriente que va a consumir cada una de estas luces. Si observamos el manual del panel Bosch, vamos a encontrar una indicación de cuál es la capacidad máxima que puede entregar nuestros circuitos de notificación. Entonces, el NAC 1 y NAC 2 entregan 24 voltios a sus salidas. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con la corriente, ya que nos dice que entrega un máximo de 2.5 amperios por salida. Sin embargo, las dos salidas están limitadas a un total de 4 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo sacar el máximo de 2.5 amperios de cada salida, ya que si yo intentara hacer esto, estaría exigiéndole al panel un total de 5 amperios, pero el panel está limitado a 4 amperios. Lo que sí pudiera yo hacer es dividir la carga entre cada uno de los circuitos de notificación. Una combinación correcta sería exigirle el máximo al NAC 1 con sus 2.5 amperios y al segundo NAC exigirle solo 1.5 amperios para obtener un total de 4 amperios. Otra posible combinación sería exigirle al NAC 1 solo 2 amperios y al NAC 2 también 2 amperios para obtener siempre el máximo de 4 amperios. Esto es algo que debemos tener muy en cuenta. Ahora, ya que conocemos cuáles son las limitaciones de nuestro panel en los circuitos de notificación, vamos a ver cuáles son las exigencias por parte de las luces estroboscópicas. De acuerdo a la marca o el fabricante, nos ha de entregar un datasheet en donde tenemos los consumos de las luces. Como nuestras luces podemos decir que están en un combo, en un solo equipo, luz y sirena, entonces tenemos una tabla que nos indica de acuerdo a la luminosidad en candelas y de acuerdo al volumen de la sirena, cuál es el consumo que está presente. Como yo ya he revisado la luz estroboscópica, yo sé que mi luz estroboscópica viene preconfigurada para una iluminación de 15 candelas. Y también sé que mi sirena está como es seteado con un volumen bajo. Entonces, para un volumen bajo y 15 candelas, el fabricante me indica que yo voy a consumir, mi luz estroboscópica con sirena va a consumir 0.065 amperios o 65 miliamperios. Otra aclaración que la hace el fabricante es que la corriente es la misma para los dos distintos tonos que posee la sirena. La sirena posee el tono continuo y el tono código 3. Por default, mi sirena viene con el código 3 para lo que es el tono. Así que no vamos a encontrar una diferencia entre consumo de corriente. No lo incluyen porque es lo mismo, sea que esté en código 3 o sea que esté en continuo. Como confirmación de que en realidad se está consumiendo 0.065 y estoy leyendo bien los datos, vamos a observar la luz estroboscópica. Aquí tenemos una fotografía de la luz estroboscópica donde en la parte exterior yo puedo ver que ella está seteada para consumir
para producir 15 candelas. Y si quiero observar o cambiar esta configuración, tengo que abrir mi luz estroboscópica y modificar estos switches de aquí. Este switch de aquí corresponde a lo que es la iluminación. Mi luz estroboscópica puede funcionar con 24 voltios o con 12 voltios. Con 12 voltios solo es posible estos valores de candelas, desde 15 hasta 30, mientras que con 24 tenemos un rango mucho más grande de iluminación que va desde 15 hasta los 165, me parece. Ahora, el tono. Tenemos dos tipos de tono, continuo y código 3. Código 3 es el que me viene por default. Asimismo, vemos que el volumen del código para este tono está seteado en el más bajo. Podemos subir el volumen del tono, pero esto nos implicará más corriente, más consumo de corriente. Lo vamos a dejar en ese valor bajo para nuestros cálculos de cuántas luces yo puedo conectar a mi circuito de notificación. Listo. Una vez que hemos comprendido cuánto es el voltaje y la corriente máxima que me puede entregar cada uno de mis circuitos de notificación, así como también cuánto es el consumo de la luz estroboscópica para cierto nivel de candelas y cierto volumen en el tono, lo que tenemos que hacer son cálculos para ver cuál es la caída de voltaje y el consumo que me va a producir estas luces. Todo esto es un poco complicado si lo hacemos a mano, así que los fabricantes ya nos facilitan en ciertas ocasiones hojas de cálculo prediseñadas en Excel, donde una persona simplemente ingresa el número de luces estroboscópicas, el modelo de la luz estroboscópica, el tipo de cable y la distancia a la que va a conectar las luces, y nuestra hoja hace los cálculos automáticamente viendo si es que cumple o no cumple. Otra aclaración que debo hacer es que al menos la mayoría de las luces estroboscópicas son diseñadas para trabajar hasta un rango de 16 voltios. O sea, como caída de voltaje máximo me va a permitir 16 voltios. Ahora vamos a observar las hojas de cálculo. Esta es una hoja de cálculo de un fabricante. Tenemos del fabricante Gentex. La vamos a ver después. Primero quiero empezar con la hoja de cálculo del fabricante Eaton. En esta hoja de cálculo la pueden descargar de la página del fabricante. Es un NAC Tool Calculator. Es muy sencilla de manejar. Simplemente lo que nos va a pedir es la distancia en pies. Nosotros trabajamos en metros, así que deberíamos hacer una conversión a metros para obtener el valor correcto. En este caso voy a trabajar con 1000 pies, que es un valor típico, aproximadamente 305 metros. Le digo 1000 pies, me pregunta el calibre del cable, que es algo muy importante, ya que el calibre del cable determina asimismo la resistencia que tiene este. Me pregunta si es que es cable sólido o si es multifilar. En este caso yo voy a utilizar el calibre 16 sólido. Automáticamente la hoja de cálculo me indica cuántos ohmios por pies tiene este cable. Asimismo me indica la resistencia total en los 1000 pies, sería 8.04 ohmios. Como pueden ver, todo esto es automático. También nos permite seleccionar el dispositivo que vamos a conectar. En este caso, como yo tengo un combo que vendría a ser la luz estroboscópica y la sirena, selecciono luz y estrobo. Seleccione el modelo de dispositivo. En este caso, yo tengo muchos modelos. Podría apegarme a este de aquí, que es el modelo HS24 con 15 candelas. 24 significa que trabaja a 24 voltios, 15 candelas es la iluminación y low es el valor del volumen.
observamos que la hoja de cálculo automáticamente coloca el consumo de la corriente y podemos calcular este valor de corriente con el datasheet de la luz estroboscópica y vemos que coincide 0.065 amperios con la tabla que tenemos acá. 15 candelas, volumen low, 0.065 amperios. Perdón, minimizamos, volvemos a nuestra hoja de cálculo. Otro dato que tenemos que indicarle a nuestra hoja de cálculo para que realice automáticamente todo es cuántas luces vamos a conectar. En este caso yo voy a colocar 3 luces. Entonces se calcula el consumo total, que van a ser 3 luces estroboscópicas por la corriente que consume cada una de estas. Y podemos observar que no hay problemas en conectar 3 luces estroboscópicas de este modelo que van a consumir 0.065 amperios a una distancia de 1000 metros. La hoja de cálculo nos dice que al final de la línea nosotros esperaríamos medir 18.83 voltios. Entonces nuestro diseño es aceptado debido a que el voltaje mínimo con el que las luces estroboscópicas van a funcionar es de 16 voltios. Podemos ir variando de acuerdo a nuestra curiosidad o necesidad. Podemos observar que con 6 luces estroboscópicas aún es posible ser conectadas a 1000 pies, ya que la caída de voltaje llega a ser hasta los 17.26 voltios. Observemos qué es lo que ocurre si las conectamos a 1500 pies. Si aumentamos a 1500 pies la distancia, el voltaje al final de la línea llega a ser de 15.70 voltios, que no es suficiente para encender nuestras luces estroboscópicas, que tenemos un valor de 16 voltios. Entonces aquí ya podríamos empezar a realizar pruebas de ensayo y error. A 1250 pies la luz estroboscópica, las 6 luces estroboscópicas sí pudieran ser conectadas, ya que la caída de voltaje sería de 16.48 voltios. Esta es la manera en la que es posible verificar cuántas luces puedo yo conectar de cierto modelo con un consumo de corriente sin tener problemas. Como les he dicho, este de aquí es una hoja de cálculo que se la puede obtener de la página del fabricante Eaton. Si las luces que obtienen son de otro modelo o son de otro fabricante, como lo tenemos aquí, el fabricante Gentex también nos proporciona una hoja de cálculo que es diferente de las luces que yo tengo en mi laboratorio. Sin embargo, también me sirve para calcular o para tener una aproximación buscando un modelo similar. ¿Qué es lo que nos pide o qué datos nos requiere esta hoja de cálculo para yo poder calcular? Bueno, nos va a pedir el número de circuito, cómo se llama el circuito, el tipo de cables. Nosotros podemos seleccionar aquí qué tipo de cable vamos a utilizar en nuestra instalación, si es sólido, multifilar y de qué calibre. Igualmente aquí como ejemplo yo he seleccionado el calibre número 16. Una vez que ustedes seleccionan el calibre del cable, podemos ver que esta hoja también llena automáticamente el valor de ohmios por cada pie que tiene el cable. Vamos a seleccionar 16 sólido, que tiene un valor de 5.08 por cada ohmios por cada 1000 pies. También nos solicita la longitud. Yo también le he puesto aquí una longitud de 1000 metros, de 1000 pies. La hoja de cálculo también hace el cálculo automáticamente en 1000 pies cuántos ohmios tiene. Nuestro cálculo nos da un resultado de 10.16. ¿Qué más también es posible poner a nuestra hoja?
Podemos ingresar el nombre del proyecto, la fecha, quién es el diseñador, con qué voltaje vamos a trabajar. En este caso nuestros circuitos de notificación del panel Bosch son a 24 voltios. Los datos de la compañía que no son muy importantes. Si no queremos poner el número del circuito aquí en la hoja, nos podemos poner para que se autoenumeren. Ahora, ¿dónde se colocan los dispositivos o qué tipo de dispositivo yo voy a utilizar? Si vemos aquí en el consumo de corriente para la alarma, nos dice que debemos dar un clic derecho sobre la celda, nos envía a otra hoja. Aquí nos pide cuántos dispositivos y de qué modelo vamos a conectar en nuestro tablero. Tenemos aquí un combo box donde yo puedo ingresar el modelo de mi luz estroboscópica. He seleccionado aquí el modelo GSA 2415CD, que me imagino que es algo similar a mi luz estroboscópica que tengo en mi laboratorio. Sin embargo, como puedo ver, esta luz estroboscópica, aunque tiene datos similares, no tengo el dato del volumen de la sirena, puedo ver que me consume un poco más que mi luz original de laboratorio. Consume 0.074, entonces el resultado no va a ser exactamente el mismo, pero me puede ayudar bastante. La hoja de cálculo igual me hace mediante una simple multiplicación, obtiene el cálculo de consumo total, que va a ser 0.074 multiplicado por 3. Igual si yo quiero conectar más luces, simplemente cambio la cantidad. Ahora, podemos observar que la ayuda nos dice de un clic derecho en cualquier lugar para regresar a la hoja anterior. Mediante un clic derecho yo regreso a mi hoja principal, donde puedo observar los resultados. En donde nos dice que el circuito número 1, que pertenece a las oficinas, va a consumir un total de 0.222 amperios, que si utilizamos cable sólido número 16 con este valor de resistencia por pie a una distancia de 1000 metros, va a tener esta resistencia total. Y el voltaje esperado en el último dispositivo va a ser de 18.14 voltios. Voltaje que aún cumple con lo exigido por las luces estroboscópicas, que funcionan con un voltaje mínimo de 16. Vamos a realizar otra prueba aumentando el número de dispositivos a 5. Con un clic derecho regresamos a la hoja anterior y observamos que con 5 dispositivos aumentó el consumo de corriente. Sin embargo, el voltaje en el último dispositivo sigue siendo superior a los 16 voltios y aún cumple con nuestras exigencias. Ahora podemos también aumentar la distancia para ver el voltaje al final. Vemos que si aumentamos 250 pies más con 6 luces estroboscópicas, el voltaje ya no es el suficiente para encender a nuestras luces y no está pasando la exigencia. Entonces, como pueden ver, en un circuito de notificación no se trata de conectar simplemente luces a nuestra necesidad. Tenemos que cumplir con las exigencias de la luz estroboscópica y del panel para evitar daños en esto. Otra aclaración que debo hacer es que en los manuales del panel muchas de las veces se nos especifica que debemos tener cuidado con los cables blindados, ya que los cables blindados nos reducen la longitud máxima de nuestro circuito a la mitad. Entonces esto es algo que se debe tener muy en cuenta, el no utilizar cable blindado a menos que sea estrictamente necesario. Al decir estrictamente necesario me refiero
a que el cableado de las luces estroboscópicas o tal vez de sensores vaya a ser realizado en un lugar donde haya mucho ruido eléctrico. Entonces ahí sí va a ser necesario proteger nuestro cableado.